¿Qué tal, señores? Saludos cordiales, sean bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Justa, en esta ocasión correspondiente a la jornada del martes día 6 de mayo. Con nuestros invitados, que se los presentamos inmediatamente. Ignacio Pérez, que hoy es el día que nos acompaña, que cada 15 o cada 3 programas contamos con la presencia de Ignacio Pérez. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Bienvenido. Y tenemos también aquí la presencia del párroco de San Antonio, además es médico ejerciente, que es Manuel Mingorance Carmona. ¿Qué tal, Manuel? Hola, muy bien. Bienvenido. Gracias. Me parece que es la primera vez que visita esta La primera vez. Bienvenido. Encantado. Ajá. Ignacio, justicia social y solidaridad, un tema como siempre sugerente. ¿Por algún motivo especial o porque esto había que abordarlo de alguna manera y cuando fuese? Hombre, porque es un tema que en sí tiene una gran importancia, ¿no? La justicia social, como ya lo veremos a lo largo de este programa, ¿no? Y como tú sabes muy bien, estamos exponiendo en estos programas, en estos martes alternos, estamos exponiendo la doctrina social de la Iglesia. Y no cabe duda de que uno de los temas, diríamos, señeros y capitales en la doctrina social es la justicia, y concretamente la justicia social, que es un término relativamente nuevo, ¿no? Vamos, nuevo no es que pero vamos, que empezó a usarse en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Y es un tema realmente muy interesante y de máxima actualidad, ¿no? Como yo ya diré a lo largo de este programa, algo que la lucha por la justicia social tiene que ser permanente y a veces, y ahora yo creo, que está un poco marginada, ¿no? En la lucha por la justicia social, ¿no? Justicia social y solidaridad, Manuel, son términos, bueno, el uno sin el otro no valen. Sí, son términos que van muy unidos, ¿no? No hay justicia sin solidaridad y la solidaridad debe ir acompañando siempre a la justicia. Sí, la verdad es que son dos términos humanos. La doctrina social de la Iglesia seguramente tiene mucho que aportar en torno a estos términos. Está muy distanciada de lo que después la realidad, cuando hablamos de esto, de lo que dice la Iglesia, de lo que dicen los sabios doctores de la Iglesia, del día a día, de la vida cotidiana, Ignacio. No, la doctrina no está distanciada. Lo que pasa es que, porque además la doctrina social, como tú has podido comprobar en estos programas, te está hablando de cosas muy de andar por casa, ¿no? Pues claro, te habla del destino universal de los bienes, te habla del bien común, te habla del trabajo, te habla de los derechos del trabajador, te habla de la dignidad del trabajador, ¿eh? Y claro, todo eso son temas muy vivos y muy reales, ¿no? Lo que pasa es que luego, porque los hombres somos así, no se lleva a la práctica. Estas teorías que son realmente hermosas y que en las que todos coincidimos prácticamente, pero luego no se llevan realmente, muchas veces no se llevan a la práctica, ¿no? Lo del salario familiar, lo de la seguridad en el trabajo, pues hoy día, como ya veremos también, pues no se está dando, ¿no? Todo lo contrario, hemos revertido hacia atrás, ¿no? Entonces, por eso yo creo que este es un tema realmente siempre actual, ¿no? Y quizá mucho más en estas circunstancias y concretamente en este año 8 que estamos viviendo, ¿no? Yo quisiera decir que sobre la justicia, el teólogo, el pensador que hasta ahora más ha pensado, ¿no? Y ha elaborado una doctrina coherente sobre la justicia, fue Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, que es un gran pensador, ¿no? Este hombre tiene una doctrina, una elaboración doctrinal sobre la justicia en general que no ha sido superada, ¿no? Luego se ha añadido lo de la justicia social, ¿no? Pero vamos, en toda la elaboración que este hombre hizo, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, hizo sobre la justicia legal, la justicia particular, la justicia conmutativa, la justicia distributiva, etcétera, es un estudio perfecto, ¿no? Luego se empieza a hablar en los años 30 del siglo pasado, es cuando la doctrina social empieza a hablar de la justicia social. Y concretamente empieza Pío XI, en la 40º año, es el primero que nos habla de justicia social. Hasta entonces con esos términos, ¿verdad? Con esos términos, sí. Ahora lo vamos a ver en un texto de él, ¿no? Y esto fue en el año 1931, ¿no? La 40º año del año 31. Entonces, cuando se habla de la justicia social, claro. Y la justicia social tiene una permanente actualidad, ¿no? Una vigencia permanente, ¿no? Porque la justicia social es la que viene a regular las relaciones no con las personas, sino con los grupos. Y concretamente es la que regula, o la que debe regular, los derechos de la clase trabajadora. Y concretamente, pues va a regular
o a decir cómo deben funcionar las relaciones entre patronos y obreros, ¿no? entre el capital y el trabajo, ¿no? Es decir, que la justicia social, no, el sujeto de la justicia social no son individuos, ¿no? Sino que son grupos, y concretamente todo el colectivo del mundo del trabajo. Pues no ha de extrañar que fuese precisamente, si pensamos en las condiciones políticas y sociales de los años 30 del siglo pasado, que fuese justamente en esos momentos cuando se abordaba. Y la justicia social y la solidaridad, cuando uno desarrolla su labor en la parroquia, ¿cómo se entiende, Manuel? Bueno, a veces, como ha dicho Ignacio, es difícil concretar, ¿no? Es bonito pues la doctrina, es bonito lo que se ha elaborado, lo que se ha pensado, pero después llevar a la vida, pues a veces cuesta un poco, ¿no? Sobre todo porque, pues bueno, hay mucha pluralidad en nuestra sociedad, ¿no? Distintas maneras de concebir al hombre, la realidad, el mundo, el trabajo, y desde la parroquia a veces se intenta ser justo, se intenta dar a cada uno lo que les corresponde, lo que es suyo, ¿no? Pero la verdad es que cuesta un poquito ser justo, aunque siempre hay que tender a darle a cada uno lo que le corresponde y lo que es suyo, ¿no? Y después la solidaridad pues entra de lleno, ¿no? ¿Y de solidaridad cómo andamos, Manuel? Bueno, se intenta ser solidario, la gente es solidaria, nos volcamos con acciones puntuales, ¿no? En nuestro mundo, pero la verdad es que se está pasando por momentos estos últimos años, en estos últimos meses también, momentos difíciles, ¿no? Momentos en el que pues se está pasando por momentos críticos, son muchas las familias que llegan a la parroquia pues, porque se encuentran en paro, ¿no? Sí. Y esta crisis o desaceleración, como se quiera decir, la verdad es que se está palpando, ¿no? Son muchas las familias que llegan a Cáritas porque están pasando necesidades, porque se están quedando en paro y porque pues bueno, tienen necesidades vitales, ¿no? Y también son muchas las personas que dentro de la parroquia, en la misma parroquia, intentan solventar con nuestros medios limitados pues esas necesidades que son reales. Dice que en general la solidaridad se está manifestando, pero en casos muy concretos. Habrá que luchar para que no se pierda ese sentido solidario, ¿no? que se supone innato en una persona. Por supuesto. No sé cómo se hará, será muy complicado eso. Hay que fomentarlo, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que cultivarlo, pero la verdad que a veces en nuestro corazón hay pues, una raíz, un germen de egoísmo, ¿no? Buscamos siempre la comodidad, la pereza, el estar nosotros bien tranquilos, tener la conciencia tranquila. Que es muy fácil que se desarrolle. Que es muy fácil, ¿no? Hay que tener siempre un freno, ¿no? Claro. Pero bueno, también es fácil, pues, cuando hay una catástrofe, un momento pues puntual, la gente se vuelca, ¿no? Después la permanencia en ese gesto solidario a veces cuesta un poquito más, ¿no? Bueno, pero vamos, podemos ser optimistas, ¿verdad? Por supuesto. Optimista. Ignacio, ya te veo echado a mano de tu librillo. No, porque es que es interesante quizás el leer el primer texto que usa la expresión justicia social. De Pío XI, me has dicho. Pío XI de la 40º año, que fue concretamente del año 1931, ¿no? Entonces dice así: es necesario por ello que las riquezas, que se van aumentando constantemente merced al desarrollo económico y social, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres. Y añade a continuación: esta ley de justicia social, de modo que usa estas dos palabras con precisión, esta ley de justicia social prohíbe que una clase excluya a la otra en la participación de los beneficios. Este es el primer texto de la doctrina social que habla históricamente de justicia social, ¿no? Y la relaciona, la pone lógicamente en estrecha relación con el bien común, ¿no? Dice: a cada cual debe dársele lo suyo en la distribución de los bienes, siendo necesario que la participación de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social. De modo que casi llega aquí a asimilar justicia social con bien común. Pues claro, si se lucha por el bien común y si se favorece el bien común, se está favoreciendo la justicia social. Y si se favorece la justicia social, se está favoreciendo lógicamente el bien común. Esos son enunciados tan válidos en 1931 como ahora mismo. Siguen siendo válidos. Siguen siendo válidos. Ya lo vamos a ver en un momento de esta charla, que yo voy a decir algo que a primera vista pues parece un disparate, pero luego lo vamos a ir razonando y veréis como si es verdad, ¿no? Y finalmente, otro texto en el que nos habla de la justicia social, dice que la justicia social es uno de los criterios para trazar el salario familiar justo. Ya hemos hablado en otro programa
hemos hablado del salario familiar. Y entonces aquí dice, la justicia social postula que se introduzcan lo más rápidamente posible las reformas necesarias para que se fije a todo ciudadano adulto un salario de este tipo, es decir, el salario social. De modo que la justicia social es uno de los criterios para determinar el salario familiar, que es el que la doctrina social está siempre defendiendo, ¿no? Estos son, como digo, los primeros textos que nos hablan de la justicia social en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y junto con la doctrina con la justicia social, pues habla de la solidaridad. Solidaridad. En el sentido de un término tan abstracto como la solidaridad, ¿cómo lo encajamos aquí, Ignacio? Pues mira, la doctrina social empieza llamándolo caridad. 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 Claro que dice, no menees la cabeza, porque dice, enseguida te voy a leer el texto, que es dice que la caridad nunca puede ser sucedáneo de la justicia. Ah, bien. Dice la 40º año en el número 137. Dice, la caridad, desde luego, de ninguna manera puede considerarse como un sucedáneo de la justicia. O sea que primero justicia y después caridad. Y él defiende la necesidad de la caridad. Dice, porque el campo de la caridad es mucho más amplio que el de la justicia. La sola justicia, en efecto, puede hacer muchas cosas, por supuesto, y debe hacerlas, ¿no? Dice, pero no llegará jamás a unir los corazones y las almas. Por eso es necesaria la caridad, que ahora la llamamos solidaridad, ¿no? Pues claro, quizás ese término caridad está un poco devaluado, ¿no? Por hacer caridad, ¿no? Hacer caridad. Por eso mi movimiento de cabeza, claro. Por eso, ¿no? No, pero es que aquí la doctrina social afina y dice que la caridad nunca puede sustituir a la justicia. Primero la justicia. Cuando la justicia ha cumplido su objetivo, ahora entonces, el añadido la caridad, que es la que puede suavizar las cosas y unir los corazones. Y unir los corazones, que esa es la caridad, que ahora lo estamos llamando la solidaridad. Y precisamente la solidaridad pues nace o debe nacer de la interdependencia de las personas y de los pueblos. Y ahora que estamos hablando precisamente de la globalización, pues más necesaria es la solidaridad, ¿no? Es decir, cuanto más cercanos o cuanto más interdependientes están los pueblos y las personas, es cuando más pueblos, se supone es cuando más necesaria es, desde luego, la solidaridad, ¿no? Se está en los mensajes de la Iglesia. Ahora vamos a dejar a Pío XI. ¿La Iglesia está insistiendo en estos términos? Hombre, claro, está insistiendo. En el día a día de la labor pastoral. Evidente. Hombre, yo he leído hace poco la última encíclica de este Papa, que me ha gustado mucho, ¿no? Spe Salvi, salvados por la esperanza, ¿no? Y entonces es muy interesante lo que dice este hombre, ¿no? Yo recuerdo una frase que se me quedó, ¿no? Dice este hombre, vamos, el Papa actual en esta encíclica, que dice, ningún hombre puede ser liberado solo desde fuera. Eso es muy interesante, porque eso le da una potencialidad al hombre. Claro, para ser liberado hace falta que te ayude el entorno, ¿no? Pero también tienes tú que liberarte desde dentro, ¿no? Desde dentro. Por eso la solidaridad, que ayuda enormemente eso a que el hombre se libere, pues es tan necesaria siempre y quizás mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y además la solidaridad tiene valor de principio, de uno de los principios sociales de la doctrina social, ¿no? El principio básico es la dignidad de la persona, ¿no? Otro principio que ya lo hemos visto también un día que estuvimos hablando de los principios es el destino universal de los bienes, y otro de los principios es la solidaridad. La solidaridad. No sé, Manuel, ¿tú quieres añadir? Bueno, yo creo que lo que ha dicho también Ignacio, ¿no? Juan Pablo II ha sido uno de los autores que más ha hablado sobre la cultura de la solidaridad, y de la cultura de la solidaridad en un proceso de globalización, sobre todo económica, ¿no? Porque sin esa cultura de la solidaridad, como que hay un desequilibrio, ¿no? La globalización económica tiende a crear diferencias, unos muy poderosos y otros marginados, relegados, ¿no? Y Juan Pablo II en estas últimas décadas habló pues con mucha fuerza de esa cultura de la solidaridad para equilibrar este proceso
que tendía al desequilibrio, ¿no? ¿Alguna vez se da la circunstancia de que alguna encíclica no es que entre en contradicción, no, pero que venga a corregir algún pensamiento teológico anterior? ¿Se ha dado la circunstancia? Yo en todas las que he leído, y las he leído yo creo que casi todas, no se da eso. Lo que sí se da siempre es un avance, ¿no? Un avance, sí. Una puesta al día, quizás. Una puesta al día para completar ideas que, por ejemplo, esta idea de la caridad, de que habla Pío XI, luego ya la solicitud de Rei Sociali de Juan Pablo II ya no te habla de la caridad, te va a hablar de la solidaridad, ¿no? Entonces va habiendo un complemento, va habiendo un desarrollo, desde luego, de la doctrina y una aplicación a las necesidades del momento, ¿no? Del momento. Yo quisiera también decir que la solidaridad está estrechamente unida con la paz social, ¿no? Claro, cuando hay solidaridad, pues eso ayuda a la paz, ¿no? Está unida también a la igualdad entre los hombres y los pueblos, está unida al destino universal de los bienes, está unida, por supuesto, al bien común, ¿no? Y nosotros, que somos creyentes, pues claro, la gran persona solidaria por antonomasia es Jesús de Nazaret, ¿no? El hombre que se dio por los demás, que asume nuestra propia realidad, y que entonces se entrega totalmente y lucha. Y lo mataron precisamente por eso, lo mataron porque estorbaba, ¿no? Porque era un hombre que defendió lo que es bueno para todos, ¿no? Entonces defendió, él sí que defendió la justicia social, ¿no? Porque él fue delante dando la cara y se la partieron, claro, le partieron la cara. Cuando hablamos de la doctrina social de la Iglesia, se decía, Ignacio, que la elección del Papa Ratzinger, el actual Benedicto XVI, iba a suponer un paso atrás en este sentido. ¿Eso es cierto? ¿Ha sido cierto hasta qué punto? Yo creo que no, un paso atrás no. Un paso atrás es una expresión, a lo mejor no es una expresión la más adecuada, pero en fin, para que se me entienda en ese aspecto. No, respecto a Juan Pablo II, no creo que este hombre sea un paso atrás, ¿no? Porque además este es un hombre, se lee en sus escritos, se ve es un hombre con unas ideas muy claras, un gran pensador. Un gran teólogo, eso sí. Un gran teólogo, ¿no? Y entonces, pues no creo que suponga un paso atrás. Posiblemente que él no insista tanto como, por ejemplo, Juan Pablo II en el campo de lo social, ¿no? Es posible que él insista más en el campo de lo doctrinal, ¿no? Más que de lo social, eso sí, pero en fin, porque cada persona es cada persona, ¿no? Y entonces lo mismo, cada papa como persona que es, pues insiste más en unas cosas que en otras, ¿no? Eso es. El que sí insistió mucho en la solidaridad fue precisamente Juan Pablo II, que tiene su encíclica esta, Sollicitudo Rei Socialis. Ya sabemos que las encíclicas se citan o se conocen siempre por las 2 o 3 primeras palabras en latín, que es el idioma oficial, ¿no? Y entonces él dice eso en el número 38, que la solidaridad precisamente pues nace de eso, de la interdependencia. Dice, cuando la interdependencia es reconocida así, su correspondiente respuesta como actitud moral y social es la solidaridad. O sea que la solidaridad es la base la interdependencia, mejor dicho, es la base de la solidaridad, ¿no? Luego él habla de la solidaridad, cómo va creciendo la solidaridad entre los países más pobres, ¿no? La solidaridad excluye la opresión y la anulación de los demás, ¿no? Lo tenemos aquí. Y en estos grandes enunciados... Se excluyen así la explotación, la opresión y la anulación de los demás por la solidaridad, ¿no? La solidaridad es camino hacia la paz y hacia el desarrollo. O sea, por eso es tan importante la lucha por la justicia social y por la solidaridad. Y algunas veces, Manuel, no puede pasar que tú, mientras haces de tu labor pastoral, estás de cura de una parroquia, de barrio, pero algunas veces dices, ¿y qué tendrá esto que ver con los grandes postulados de la Iglesia, lo que estoy viviendo? Algunas veces pasa. Hombre, puede pasar. ¿Te puede crear algún conflicto, no sé, de conciencia, de qué sé? Decir, esto es lo que dice el Papa, no me estoy coincidiendo con lo que veo yo aquí en San Antonio todos los días. Hombre, a veces hay una ruptura y una falla importante entre los grandes documentos y después lo que te encuentras a pie de calle, ¿no? Pero también tiene una traducción real, ¿no? Y práctica en nuestro ministerio pastoral. Y la verdad que, como ha dicho Ignacio, la solidaridad para Juan Pablo II... en esa encíclica de Sollicitudo Rei Socialis era un compromiso efectivo por compartir la suerte de los más pobres, de los más débiles. Entonces, tienes que traducirlo, pero ese compromiso efectivo por compartir,
pues es fácil de llegar, ¿no? y de hacerlo. Decían de Juan Pablo II el Papa viajero. A mí era una acepción que yo la entendía en el sentido de que este hombre vino a aportar algo más, y es que era abrir de alguna manera al Vaticano al mundo. Dejó de alguna manera de ser el Papa, pues esa figura que está allí con su con sus ropajes, con toda su parafernalia. Eso sí aportó algo Juan Pablo II en ese aspecto, ¿verdad? Empezó Juan XXIII, ¿no? Bueno, ya empezó con Juan XXIII, con el Papa bueno, que ya fue que empezó a abrir, pero quizás Juan Pablo II aportó bastante. Hombre, claro, aspecto, y luego también el siguiente a Juan XXIII, Pablo VI, pues fue el primer papa que estuvo en la ONU, si no recuerdo yo mal, ¿no? Sí. Estuvo en la ONU, ¿no? Entonces este hombre se abrió más al mundo, el Vaticano al mundo, y luego ya Juan XXIII. Luego el hecho también de no ser italiano, porque claro, hasta mediados del siglo pasado todos los papas eran italianos, ¿no? Desde el siglo XVI, que había sido algún español también, ¿no? Y ahora ya los dos últimos, uno polaco y este otro es alemán. Sí, cambió. Yo me acuerdo de ver a Juan Pablo II montado en Alsina, en Granada. Evidente, no sé si vino a Granada así, claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que la lucha por la justicia social y por la solidaridad siempre es necesaria, pero quizá hoy sea mucho más necesaria, a pesar de los avances que ha habido. Porque yo voy a decir una frase que así a la primera vista posiblemente penséis que es falsa o que es rara o que es exagerada, ¿no? Y es que hoy el mundo del trabajo, es decir, el trabajador, el obrero, aunque hoy no quieren llamarse obreros, ¿no? Pero en fin, el trabajador tiene menos libertad, está más alienado y más deshumanizado que hace 40 años. ¿Pero por qué lo dice, Ignacio? Lo digo por lo siguiente. Explícamelo. Lo explico por eso digo que hoy día es más necesaria la lucha por la justicia social, ¿no? Vamos a ver. El que unos padres decidan tener un hijo este año o el que viene, o tener 2 hijos, o tener 3, o tener 1, eso es algo que deben decidirlo ellos, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, claro. Sí. Ahora están condicionados por otras circunstancias. Ahora quien decide muchas veces, en muchísimos casos, si tú puedes tener un hijo este año o el año que viene, o tener 2 o tener 3, es el sistema. ¿Y la empresa? La empresa sí, el sistema económico. ¿Cuántas veces sale en la prensa que tal mujer, al quedar embarazada, la han despedido? El otro día, el día 1 de mayo, precisamente, venía en Ideal la noticia de que en Granada, en la provincia de Granada, 7.000 mujeres están trabajando en el servicio doméstico, ¿no? Sin estar dadas de alta. O sea, no existe. Ahora, decirle a esas mujeres que se queden embarazadas, ¿no? Tiene que pensárselo la criatura. Sí. Y aunque a lo mejor ella quisiera ser madre, sí, pero no puede porque dice, me quedo en la calle. No estoy dada de alta, no existo en ninguna parte, no me puedo quedar embarazada. Sí. Entonces, ¿quién decide eso que es tan sagrado y tan importante? ¿Quién decide en muchísimos casos? No los padres, sino el sistema. Eso que llamamos el sistema, sí, sí, que no sabemos quién es. Vamos, se sabe quién es, pero en fin, el sistema que no eres ni tú, ni el otro, ni el otro. Es muy difusa, una cosa etérea y difusa, pero que es. Luego, por ejemplo, la vida social y la vida familiar que es tan importantísima, ¿no? El que los padres estén con los hijos, dialoguen, paseen con ellos, jueguen con ellos, los manoseen. Eso es tan importante, tan necesarísimo. Pero pensemos en muchísimos padres y madres que están trabajando, que no pueden tener vida familiar. Sí. Yo todas las mañanas ando a eso de las 7 de la mañana, ando por ahí, por la Rambla. Entonces, casi todas las mañanas yo me encuentro madres que van con su carrillo, o lo llevan en sus brazos a sus bebés, que los han levantado a las 7 y cuarto, porque ellas tienen que trabajar a las 8 y tienen que llevárselo a la vecina o a la abuela o a la otra para que luego lo lleven a la guardería a la hora, etcétera, ¿no? Cuando esa mujer vuelve a su casa cansada, esa mujer tiene ganas y tiene tiempo de ponerse a jugar con su niño y a contarle cosas y a salir con él. O el padre que está trabajando. Y ese hombre. Padre que está trabajando, claro, lo mismo. Padre que está trabajando. ¿Cuántos hay aquí en Motril que salen el lunes de madrugada y vuelven el viernes por la noche? Estos hombres, ¿qué vida familiar pueden tener, ¿no? Ahora dicen que las empresas y los empresarios más avispados lo que intentan es conciliar la vida laboral con la familiar, porque eso, incluso eso es mejor, justo, claro. pero porque simplemente porque por lo visto se rinde más.
Claro, en la empresa, no por otra cosa. No por otra cosa. Claro, porque el hombre está más satisfecho, la mujer lo mismo, y está rinde más, tranquilo, a gusto, y se rinde más, lógico, ¿no? Sí. Entonces, por eso, no es una exageración ni un error decir que hoy día el trabajador está alienado, porque no es el que decide, sino decide el sistema. Decide incluso en cosas tan vitales como tener un hijo. ¿La Iglesia es suficientemente beligerante para reivindicar otro tipo de vida? ¿O para luchar con ese halo etéreo que tú decías, que son las circunstancias, lo que obliga, lo que es en esta sociedad? ¿Es lo suficientemente beligerante para...? Hombre, su doctrina sí. Luego el que ya los cristianos luchemos, no luchemos, eso ya es por cosa eso nuestra. te quería yo preguntar. Pero la doctrina sí, la doctrina está clara. La doctrina, lo que pasa es que la doctrina social, precisamente esa es una de las razones de por qué estamos teniendo estos programas de doctrina social. Porque es que empezando por los curas, una gran parte de los curas no conocen la doctrina social de la Iglesia. Y los cristianos los de a pie de infantería. De infantería, ¿no? Pues mucho menos todavía. Claro. ¿No? Y la doctrina social realmente es muy rica, muy hermosa y muy exigente, ¿no? Entonces, Manuel, ¿por qué se dice muchas veces la Iglesia va por un lado y la sociedad va por otra? La Iglesia cada vez se está despegando, no tiene los pies en el suelo y así le va. Bueno, también vivimos en una sociedad muy mediática, ¿no? Y muchas veces con la imagen que se da en los medios de comunicación de la Iglesia, yo muchas veces no me identifico para nada, ¿eh? O sea, también muchos intereses económicos y ideológicos en el que presenta una imagen de la Iglesia que no es la real. Son millones, miles los cristianos que durante todo el día están trabajando y están luchando por la justicia, ¿no? Y por el bienestar, porque en el centro del Evangelio está la dignidad de la persona, está el bien común, está el respeto al ser humano, ¿no? Y esos son miles, millones las personas que como cristianos, pues todos los días trabajan por ello, ¿no? Lo que pasa es que después la imagen que se da de la Iglesia es una imagen totalmente tergiversada, ¿no? Que habrá cosas que sean reales, pero que no es, por supuesto, la imagen real, creo yo, ¿no? Claro, y en todas las fronteras, hay cristianos siempre. Hay cristianos. Siempre. Y precisamente yo quisiera insistir, como estamos hablando de la justicia social y de la solidaridad, quisiera, después de decir esto de que hoy día es quizá más necesario por eso, porque el trabajador tiene menos libertad que antes, pues decir que los sindicatos no están defendiendo la justicia social y la solidaridad para la clase social como deberían defenderlo, Y no me refiero ya a los sindicatos de aquí de Motrila, ¿no? Aunque el otro día, el 1 de mayo, pues cambiaron, en vez de haber manifestación, que yo estuve, en vez de haber manifestación la cambiaron por una concentración. Sí. Que ya hubo muchas protestas allí, entre ellos mismos hubo muchas protestas de gente que decía, bueno, ¿por qué no habéis quitado la manifestación? ¿No? Entonces, pero no me refiero a los sindicatos de aquí de Motril, ¿no? Me refiero a los de Madrid, que son las centrales sindicales del otro día, que esto fue el 1, estamos hoy a 6, pues hace 6 días, ¿no? El lenguaje que utilizaron los dos secretarios generales es el mismo lenguaje que usa el gobierno. Entonces ellos hablaron de desaceleración en vez de hablar de crisis. Por lo visto lo del eufemismo está de moda, ¿eh? Claro. Estos piensan que cambiando las palabras pues se cambian las realidades, ¿no? Estamos en un nominalismo tremendo, ¿no? No reivindicaron nada de las leyes o las medidas que el gobierno debería haber tomado para afrontar esta crisis, que ya desde hace meses, desde antes de las elecciones se estaba hablando de la crisis, pero el gobierno se negaba a reconocerla, ¿no? Y entonces los sindicatos no reivindicaron eso tampoco, ¿no? O sea que parece que estuvieran como amaestrados, entonces no están defendiendo, a mi modo de ver, no están defendiendo suficientemente los derechos del trabajador, la justicia social y la solidaridad. Nos queda un minuto, Manuel. ¿Tú querrías aportar algo antes para ir cerrando ya el programa? Bueno, pues es la primera vez que intervengo con vosotros en estos programas, pero... Te esperamos más veces, ¿eh? Gracias. Claro, hombre. Yo encantado. Ya lo invitaré yo más veces. Claro que sí. También lo que ha dicho Ignacio, ¿no? La doctrina social está un poco olvidada, ¿no? Incluso dentro de la Iglesia. Pero tenemos que, pues bueno, recuperarla y tenemos que estudiarla, ¿no? No solamente los cristianos, sino que es un bien común para todo ser humano, ¿no? Ignacio, tenemos que acabar, venga. Sí, no, yo diría, como siempre, terminar con una llamada a la esperanza, porque yo como soy un hombre creyente, un hombre de fe, soy un hombre optimista antropológico, un optimista antropológico, ¿no? Bien, bien. Es decir, que tenemos que despertar, Juan, hay que despertar, que estamos
en otras cosas estamos mucho mejor que antes, ¿no, hombre? Yo he dicho antes que estamos peor, ¿no? Peor en estas cosas. En otras estamos mejor, hoy hay mucho más dinero, en fin, más conciencia de dignidad y tal. Pero en cuanto a libertad, en cuanto a poder de decisión, en cuanto a humanidad, a acercamiento, estamos peor, ¿no? Entonces hay que despertar y hacerse consciente de esto, ¿no? Y que un mundo laboral mejor es posible. Entonces hay que despertar. Si despertamos, se podrá arreglar esto. Y una llamada al optimismo, como no, Ignacio Peláez. Manuel Mingorance, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí un martes más. Señora, a ustedes, como siempre, gracias por la atención prestada. Volvemos el próximo martes en una nueva edición, en La Mirada Justa, aquí en la Radio Televisión Motrileña. Adiós.